En nombre de los que han caído por la independencia y la revolución, a los cuales seremos fieles hasta el último aliento, ¡viva el socialismo! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! En Cuba, el 10 de octubre de 1900 ha habido una revolución, la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1978 y que nuestro pueblo lleva adelante. Hoy venimos a pedirle permiso a la historia para entrar en uno de sus recintos sagrados, a rendir culto a quienes nos dieron nación y a quienes la rescataron después, sin tomar para sí más que los sacrificios. Es bello y a la vez sublime este sitio, porque aquí Carlos Manuel de Céspedes levantó el alma de un pueblo recién nacido contra la metrópoli que lo tiranizó por más de 3 siglos y declaró libres y ciudadanos a todos sin distinción de raza o sexo, socavando para siempre las carcomidas bases de una sociedad esclavista y patriarcal. Ciudadanos, hasta este momento habéis sido esclavos míos. Desde ahora sois tan libres como yo. Cuba necesita de todos sus hijos para conquistar la independencia. Los que se quieran quedar, que se queden. Todos seguirán tan libres como los demás. Este es uno de los sitios históricos de obligada visita para los cubanos. Aquí nacieron nuestras raíces. 376 años de coloniaje no podían hacer otra cosa que desembocar en el 10 de octubre de 1868. El lugar está ubicado a 13 kilómetros de la ciudad de Manzanillo, en la provincia de Granma, en la carretera que conduce a los municipios costeros. Fue en este mismo escenario donde Carlos Manuel de Céspedes inició las guerras de independencia de Cuba contra España. Los hechos históricos demostraron que aquella decisión era necesaria, que aquella resolución iba a prender precisamente la chispa de una heroica guerra que inició sin recursos de ninguna clase por un pueblo prácticamente desarmado. Fue la decisión de Céspedes de alzarse en armas la que determinó las palabras del apóstol. Céspedes es como el volcán, que viene, tremendo e imperfecto, de las entrañas de la tierra. Desafía con autoridad como de rey y con fuerza como de la luz. Declarado Monumento Nacional el 6 de junio de 1978, aquí se conserva una colección de importantes bienes del legendario ingenio. Distingue la campana original, ruinas de la máquina de vapor con que trabajó esta fábrica, entrelazadas por un Huawei que nació en el propio lugar que antes fuera la casa de máquinas de la industria. Una colección de cerámica fue encontrada en el sitio en el año 1968 por un grupo de arqueólogos. Aparecieron grilletes, cadenas y se muestran armas mambisas utilizadas durante la lucha por la independencia. El 17 de octubre de 1868, las partes fundamentales de la finca, el ingenio, la hacienda y el barracón fueron destruidas producto de la represalia del gobierno español. El ingenio, de hecho, fue convertido ese día en la primera propiedad cubana destruida durante la Guerra Grande. La de Majagua significa sencillamente el comienzo de la revolución en Cuba. Carlos Manuel de Céspedes simbolizó el espíritu de los cubanos de aquella época, la dignidad y la rebeldía de un pueblo heterogéneo todavía que comenzaba a nacer en la historia. Así conviene no olvidar ejemplos como el del patricio Bayamés. El 10 de octubre de 1868 continúa ofreciendo lecciones al presente y al futuro de nuestra patria. Por eso estamos en el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, junto al padre Carlos Manuel de Céspedes, para entender las esencias, las causas y las consecuencias de un proceso emancipador ligado completamente a la formación de la identidad nacional.
Todo esto nos lleva una vez más a la decisión definitiva y necesaria del padre, al hombre que se revela íntegro en cada página del diario perdido. Céspedes tuvo el inmenso valor de levantarse contra el poder constituido, que era un poder inmenso, y desencadenar las fuerzas populares. Él, que se hace retratar de chaquetilla blanca y traje de etiqueta, llevando el anillo de diamante y el bastón de puño de oro, se convierte en el errante que sube la sierra, casi descalzo, con unas alpargatas cosidas con alambre, casi ciego, ya no sin el pelo, que fue en un día su orgullo y su elegancia. Entonces eso lo coloca en el lugar, en la historia más importante. En medio del contexto, Céspedes tendría el valor de tomar la decisión. Oriente se convertiría entonces en el epicentro del inicio de las guerras de independencia, resultado de un movimiento emancipador que se gestaba en la región desde mucho antes. Walter Goodman nos deja una página extraordinaria de esa situación, porque él va a ser preso acusado de espía, de espionaje, y en esta Real Cárcel va a estar ocupando una celda cerca de la calle, y allí se va a encontrar con un mulato muy avispado, que él dice y define como un tribuno que se expresa muy bien con relación a los problemas que existen entre España y Cuba, que entre ambos hay un abismo y que ya no hay posibilidades de entendimiento. Y eso para mí es un testimonio extraordinario de en qué medida los hombres libres de color, la gente humilde del pueblo, los blancos con pocos recursos, pues estaban ya conspirando. En este sitio, hoy archivo histórico, donde estuvieron cautivos notables líderes de nuestras luchas, la búsqueda nos revela documentos de aquellos años. Son partes emitidos por el gobernador y los alcaldes de Oriente que confirman las consecuencias negativas de la Junta de Información y el movimiento en los días previos al 10 de octubre. Ya en los años 60 hay toda una etapa de conspirativa, se están guardando armas, se habla de Carlos Rengifo como un hombre que está dirigiendo esa conspiración. También hay toda una serie de movimientos conspirativos en el partido de Enramada, en Palma Soriano y en El Cobre. Este documento, también con fecha de 1868, confirma el gran número de sublevados que para ese año registraron las alcaldías de la región oriental, incluyendo Manzanillo. Entre ellos destacan nombres como Guillermo Moncada. Varios años después, en su discurso conmemorativo por el 10 de octubre, José Martí reflexiona: porque nuestra espada no nos la quitó nadie de la mano, sino que la dejamos caer nosotros mismos, y no estamos aquí para decirnos ternezas mutuas, ni para coronar con flores de papel las estatuas heroicas, ni para entretener la conciencia con festividades funerales, ni para ofrecer sobre el pedestal de los discursos lo que no podemos ni intentamos cumplir, sino para ir poniendo en la mano tal firmeza que no volvamos a dejar caer la espada. Sobre el tema desempolvamos esta entrevista ofrecida por el investigador Joel Morló Mercaderes, quien analiza la situación existente durante aquellos años en Santiago y en la región. La realidad demuestra que en el campo del levantamiento armado, los inmediatamente días posteriores al alzamiento de la de Majagua, ocurrieron levantamientos armados en toda la provincia de Santiago de Cuba, la actual provincia de Santiago de Cuba. Desde Baire, que fue tomado el 13 de octubre por Donato Mango, y los alrededores, cuartones diferentes donde hubo alzamiento. Hubo alzamiento también en la zona de San Luis, en El Cobre, en El Cristo, en la zona de Sevilla, de Amajayabo, al este de Santiago de Cuba, y en Mayarí arriba. Profe, ¿por qué la historiografía nacional gira la balanza a Manzanillo y obvia a veces esta parte de Santiago de Cuba y otras regiones del Oriente? Porque ciertamente el Comité Revolucionario de Santiago de Cuba, al igual que lo hizo el Comité Revolucionario de Holguín y el Comité Revolucionario de Camagüey, le negaron apoyo al alzamiento de Céspedes el 10 de octubre. Ellos estaban por la opción de un alzamiento hacia fines de año, principios de enero, después de terminada la zafra, y por lo tanto no acudieron al llamado.
De alguna manera las vivencias de nosotros, los cubanos de hoy, se conectan con las decisiones de aquel grupo de hombres que iniciaron las guerras en octubre de 1868. Independencia, soberanía, identidad son elementos fundamentales, aprendidos y peleados durante años, que de ponerlos en riesgo tendríamos que afrontar las consecuencias. La búsqueda nos lleva hasta la antigua Real Cárcel de Santiago, donde en septiembre de 1867 se organizó una sublevación de reclusos que estaban en contra del gobierno español. Sobre el hecho nos ilumina la historiadora de la ciudad. Se apoya en las notas escritas por un pintor inglés para describir el ambiente de aquellos días. Walter Goodman nos deja una página extraordinaria de esa situación porque él va a ser preso acusado de espía, de espionaje, y en esta Real Cárcel va a estar ocupando una celda cerca de la calle, y allí se va a encontrar con un mulato muy avispado que él dice y define como un tribuno que se expresa muy bien con relación a los problemas que existen entre España y Cuba, que entre ambos hay un abismo y que ya no hay posibilidades de entendimiento, y eso para mí es un testimonio extraordinario de en qué medida los hombres libres de color, la gente humilde del pueblo, los blancos con pocos recursos, pues estaban ya conspirando. En este sitio, hoy archivo histórico, donde estuvieron cautivos notables líderes de nuestras luchas, la búsqueda nos revela documentos de aquellos años. Son partes emitidos por el gobernador y los alcaldes de Oriente que confirman las consecuencias negativas de la Junta de Información y el movimiento en los días previos al 10 de octubre. Ya en los años 60 hay toda una etapa de conspirativa, se están guardando armas, se habla de Carlos Rengifo como un hombre que está dirigiendo esa conspiración. También hay toda una serie de movimientos conspirativos en el partido de Enramada, en Palma Soriano y en El Cobre. Este documento, también con fecha de 1868, confirma el gran número de sublevados que para ese año registraron las alcaldías de la región oriental, incluyendo Manzanillo. Entre ellos destacan nombres como Guillermo Moncada. Aunque no de manera inmediata, la familia Maceo es una de las primeras en unirse a la guerra. Lo mismo ocurre con otras que reaccionan en los días posteriores al alzamiento de Céspedes. Profe, todo el mundo conoce de la temprana incorporación de los Maceo a la guerra, pero ¿se conoce de otros alzamientos en fecha cercana al 10 de octubre del 68? Sí, por supuesto. Aunque la historiografía tradicional ha hecho, digamos, omisión de todos estos acontecimientos, la realidad demuestra que en el campo del levantamiento armado, los inmediatamente días posteriores al alzamiento de la de Majagua, ocurrieron levantamientos armados en toda la provincia de Santiago de Cuba, la actual provincia de Santiago de Cuba. Desde Baire, que fue tomado el 13 de octubre por Donato Mango, y los alrededores, cuartones diferentes donde hubo alzamiento. Hubo alzamiento también en la zona de San Luis, en El Cobre, en El Cristo, en la zona de Sevilla, de Amajayabo, al este de Santiago de Cuba, y en Mayarí arriba. Profe, ¿por qué la historiografía nacional gira la balanza a Manzanillo y odia a veces esta parte de Santiago de Cuba y otras regiones del Oriente? Porque ciertamente el Comité Revolucionario de Santiago de Cuba, al igual que lo hizo el Comité Revolucionario de Holguín y el Comité Revolucionario de Camagüey, le negaron apoyo al alzamiento de Céspedes el 10 de octubre. Ellos estaban por la opción de un alzamiento hacia fines de año, principios de enero, después de terminada la zafra, y por lo tanto no acudieron al llamado. Todo esto nos lleva una vez más a la decisión definitiva y necesaria del padre, al hombre que se revela íntegro en cada página del diario perdido. Céspedes tuvo el inmenso valor de levantarse contra el poder constituido, que era un poder inmenso, y desencadenar las fuerzas populares. Él, que se hace retratar de chaquetilla blanca y traje de etiqueta, llevando el anillo de diamante y el bastón de puño de oro, se convierte en el errante que sube la sierra, casi descalzo,
con unas alpargatas cosidas con alambre, casi ciego, ya no sin el pelo, que fue en un día su orgullo y su elegancia. Entonces eso lo coloca en el lugar, en la historia más importante. En nombre de los que han caído por la independencia y la revolución, a los cuales seremos fieles hasta el último aliento, ¡viva el socialismo! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! En Cuba, el 10 de octubre de 1900 ha habido una revolución, la que comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1978 y que nuestro pueblo lleva adelante. Hoy venimos a pedirle permiso a la historia para entrar en uno de sus recintos sagrados, a rendir culto a quienes nos dieron nación y a quienes la rescataron después, sin tomar para sí más que los sacrificios. Es bello y a la vez sublime este sitio, porque aquí Carlos Manuel de Céspedes levantó el alma de un pueblo recién nacido contra la metrópoli que lo tiranizó por más de 3 siglos y declaró libres y ciudadanos a todos sin distinción de raza o sexo, socavando para siempre las carcomidas bases de una sociedad esclavista y patriarcal. Ciudadanos, hasta este momento habéis sido esclavos míos. Desde ahora sois tan libres como yo. Cuba necesita de todos sus hijos para conquistar la independencia. Los que se quieran quedar, que se queden. Todos seguirán tan libres como los demás.